Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar continuidad con las clases de Derecho Procesal Mercantil. Como recordamos, la clase pasada estuvimos checando el Código de Comercio para ver el juicio oral mercantil, tomando en consideración que tenemos iniciados dos escritos de demanda. Uno que es el juicio especial, que viene siendo el juicio ejecutivo mercantil, y por otra parte el juicio oral mercantil, en donde elaboramos dos demandas por medio de dos equipos en el aula. Así que para dar continuidad y tener el conocimiento de cómo vamos a desarrollar la misma, vamos a dar continuidad. El día de ayer estuvimos checando sobre el procedimiento oral y en el momento en el que se fija la litis, y comentábamos cuáles eran los requisitos que debe de contener el escrito de demanda de acuerdo al artículo 1390 bis, y haciendo un recuento de manera rápida, decimos que es el juez ante quien se promueve el nombre, denominación o razón social de la parte actora, tanto de la parte demandada, el nombre y apellido y denominación social, así como el domicilio de la parte demandada. ¿Esto para qué? Para poder ser emplazado a juicio. El objeto u objetos que se reclaman, así como sus accesorios, que esto se traduce en las prestaciones de nuestro escrito inicial de demanda, los hechos, que quedamos que va a ser una redacción clara y sucinta de los mismos, los fundamentos de derecho y la acción y vía por la cual pretendemos demandar, el valor de lo demandado tanto en suerte principal como en los accesorios, contando con esto los intereses ordinarios y los intereses moratorios. El ofrecimiento de pruebas, que no debe de pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque el momento idóneo o indicado para ofertar pruebas es en la demanda y en el escrito de contestación. La única prueba que puede ser ofertada con posterioridad es la prueba pericial, y este lo hace la parte actora en el desahogo de las excepciones y defensas que hizo valer o bien que haya opuesto la parte demandada. Mientras tanto, solamente pudiéramos llegar a ofertar en materia mercantil una prueba superviniente cuando no tenemos, digámoslo, no conocemos o no la tenemos a la mano, pero manifestándole al juzgador que es una prueba superviniente. Posterior a esto, vamos a analizar el artículo 1390 bis 12, en donde nos dice que en caso de que nuestro escrito de demanda sea oscuro o irregular o carezca de alguno de los elementos indicados en el bis 11, el juzgador nos va a prevenir por una sola ocasión. Lo hemos comentado en clase, en materia mercantil solo nos van a prevenir por una sola ocasión y con un término de 3 días. Si esos 3 días hábiles no desahogamos la prevención de nuestro escrito de demanda, se va a traducir en una negativa, haciendo con esto que no se admita a trámite nuestro escrito de demanda. El artículo 1390 bis 13 nos dice que los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención y desahogo de la vista de estos, las partes deberán ofrecer sus pruebas expresando con claridad los hechos o hechos en los que se trate o se pretenda demostrar. Como comentamos anteriormente, el momento indicado o idóneo para ofertar pruebas es en mi escrito inicial de demanda, en mi escrito de contestación o bien en mi escrito de reconvención y en mi escrito de contestación a la reconvención, que podría ser o se traduce en la contrademanda. En este caso, sabemos que en un juicio principal somos parte actora y parte demandada, calidad que tenemos como acreedor, parte actora, y como deudor, parte demandada. Sin embargo, al momento de traducir una reconvención, la persona que tiene el carácter de parte actora ahora tendrá el carácter de parte demandada y viceversa. El juzgador, en el momento que hayamos ofertado las pruebas, tendrá que admitirlas o desechar las mismas por improcedentes. Recordemos que uno de los principios del juicio oral mercantil se traduce en la continuidad del mismo, es decir, hay que ver la
concentración que en audiencias, en el menor número de audiencias, y que en esas mismas se dé por concluido el desahogo total o la pronta resolución, es mucho mejor. Aquellas pruebas que el juzgador perciba que son solamente con el motivo o con la intención de retardar el procedimiento serán desechadas. Ahora bien, después de la contestación, después de la demanda, viene un término que se nos otorga para emplazar. ¿Qué es el emplazamiento, jóvenes? Como lo hemos visto en clase, el emplazamiento va a ser el momento en el cual se le da a conocer a la parte demandada que existe un juicio en su contra. Este emplazamiento lo debe de realizar personal del juzgado, en este caso el secretario actuario que esté adscrito al juzgado, ya sea el juzgado de primera instancia o bien los juzgados de distrito, aquellos juzgados en los cuales hayamos promovido nuestro juicio. Ahora, tomando en consideración que una vez que promuevamos un juicio ejecutivo mercantil, este se deriva de los títulos de crédito que traen aparejada ejecución. Esto es, que en el momento del emplazamiento, notificación de la demanda, la parte actora podrá garantizar el posible cumplimiento de pago o en determinado momento la ejecución de una sentencia definitiva, por lo que en la diligencia de emplazamiento de juicios ejecutivos mercantiles y ejecutivos orales mercantiles es necesario y obligación acudir la parte promovente, ya sea la parte actora acompañada de su abogado o bien el endosatario en procuración o el endosatario en propiedad, porque la facultad para señalar bienes objeto de embargo es meramente de las partes. Al momento del emplazamiento, jóvenes, el actuario dijimos que tiene que dejar en poder de la parte demandada la cédula de notificación y la razón de la diligencia. En esta razón de la diligencia tiene que contener la forma en la que se presentó, la persona que lo atendió, que se le corrió traslado a la parte demandada y contamos con 9 días hábiles para rendir contestación a nuestra demanda. Por lo tanto, una vez que conteste la demanda y que se le haya notificado, el secretario actuario tendrá que otorgarle el uso de la palabra a la parte demandada para que ésta señale bienes objeto de embargo. Si se negara a la parte demandada a señalar bienes, el derecho pasa a la parte actora. Esto es, quien tiene la posibilidad de señalar bienes, muebles e inmuebles, propiedad de las partes demandadas, es del propio actor, con lo cual se pretende garantizar el cumplimiento de pago. Ahora bien, de acuerdo al artículo 1390 bis, nos dice que transcurrido el plazo fijado para contestar la demanda y en su caso la reconvención sin que lo hubiera hecho y que medie petición de parte, se procederá en los términos del artículo 1390 bis. Esto lo analizaremos posteriormente. Ahora, ¿a qué se refiere, jóvenes? Existe un término para contestar la demanda que dijimos que son de 9 días hábiles. Para contestar, proponer la reconvención o bien para hacer el pago total de lo reclamado. Si transcurre este plazo y no ha hecho el pago la parte demandada, se declara la correspondiente rebeldía en la que incurrió el demandado o los demandados, ya sea el caso que nos ocupe. Ahora bien, de acuerdo al artículo 1390 bis 17, decimos que el escrito de contestación se formulará ajustando a los términos previstos para la demanda. Esto ya lo hemos analizado en clase. Decimos que tanto el escrito de demanda como el escrito de contestación debe de contener los mismos requisitos.
Sin embargo, hay algo que hace diferente a estos dos escritos o los requisitos que debería contener, y esto es la oposición de excepciones con las que cuenta la parte demandada para poder hacerlas valer en el juicio correspondiente, que en este caso sería juicio ejecutivo mercantil, juicio oral mercantil o juicio ejecutivo oral mercantil. Y aquí nos dice muy claro, después de la contestación, salvo las pruebas supervinientes, tendremos un término de 3 días para poderlas ofertar después de desahogar a la vista. Ahora continuemos con el artículo 1390 bis 18 y dice: el demandado al tiempo de contestar la demanda podrá oponer la reconvención, es decir, contrademandar a la parte actora en el presente juicio o en el juicio que estemos nosotros llevando a cabo. Si se admite por el juez, ésta se notificará de manera personal a la parte para que conteste en un plazo de 9 días. Es decir, la parte actora, y en este caso ahora demandada reconvencionista, tendrá el mismo término legal que le otorgó a la parte demandada en el juicio principal para poder llevar a cabo su contestación de demanda, que es un término de 9 días hábiles. En dicho escrito de contestación a la reconvención se dará vista a la parte contraria. Todos los términos de desahogos de vistas y excepciones tenemos un término legal de 3 días para desahogar vista y hacer valer nuestro derecho. Caso contrario, tenemos por perdido el derecho para hacerlo valer con posterioridad. No con esto quiere decir que la parte demandada no podrá hacer expresión de sus excepciones o desahogo de su vista con posterioridad. Sin embargo, obviamente, si lo haces fuera del término, no se le va a otorgar la validez legal que otorga el Código de Comercio, porque nos estipula que tenemos 3 días hábiles para desahogar vista o bien dar contestación a la pretensión de la parte demandada. Aquí hay que ver una cosa muy clara con esto. En el párrafo segundo del artículo bis 18 nos dice que si la reconvención fuera oscura e irregular, el juez señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte lo que será por una sola ocasión. Bien, entonces comentamos que si la demanda es irregular, oscura, es lo mismo que una demanda normal, jóvenes. Cumplimos los mismos requisitos y las mismas condiciones. Si es irregular, el juzgador nos va a prevenir por un término de 3 días. Si no desahogamos las prevenciones en ese término, se da por precluido y se entiende que no se presentó o no se opuso a la reconvención presentada por la parte demandada. Una de las opciones, jóvenes, y si recordamos nuestras clases de teoría general del proceso, debemos de recordar un medio de terminación de conflicto del que nos hablaba nuestra clasificación. ¿Y ese medio cuál es? El allanarse por parte del demandado. Nuestro artículo 1390 bis 19 nos dice que el demandado podrá allanarse a la demanda. En este caso, el juez citará a las partes a la audiencia del juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de 10 días en que se dictará una sentencia respectiva. Ahora bien, recordemos que es allanarse. Y comentábamos que el allanamiento proviene de aquella aceptación tácita de la contestación, pero también hay que recordar que el allanamiento puede ser parcial. Quizá me allane algunas prestaciones y respecto a algunos hechos, pero no a la totalidad de la demanda. Y lo que el juzgador que tendrá que hacer en ese caso, señalar fecha para una audiencia de juicio y ahí dictar una resolución. Si el demandado se allanó de manera total a las pretensiones de la parte actora,
debemos de tomar en cuenta que ya no habría necesidad de un desahogo de pruebas. Y por eso el propio artículo nos dice que esto se traduce a que en la audiencia de juicio oral no desahoguemos pruebas, sino que nos vayamos directo a una resolución. El juzgador lo único que va a hacer en la audiencia de juicio oral es dictar una resolución en un término no mayor de 10 días. Sin embargo, también debemos de recordar que todo va a depender de la agenda que tenga el juzgador. ¿Por qué de la agenda? En la práctica podemos darnos cuenta que no cumplen al 100% con estos días, con estos términos que la ley nos señala para acordar escritos, para señalar fecha de audiencia o para dictar una resolución. No con esto quiere decir que los términos legales que tenemos las partes, tanto parte actora como parte demandada, para hacer valer nuestro derecho y desahogar pruebas, ofertar pruebas, preparar las pruebas o desahogar alguna vista, tampoco se le da importancia, no. Nos referimos a que por la agenda del juzgador no siempre nos señala la audiencia en el término que nos establece la ley, pero sí lo hace lo más pronto posible de acuerdo a las actividades que le permita la agenda que lleva. Ahora, nos vamos a las audiencias y ya vimos en clase cómo es. Desde el momento en el que a nosotros se nos notifica la fecha y hora de las audiencias, tenemos la obligación de comparecer. No es obligación de la autoridad preparar la audiencia en el sentido de notificarle a la parte actora y a la parte demandada, sino que el propio artículo 1390 bis nos señala de manera literal. Es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento por sí o a través de sus legítimos representantes, siempre y cuando estos gocen de las facultades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio. ¿Qué dice el artículo 1069? Recordemos que el artículo 1069 nos da las facultades para poder comparecer en un juicio mercantil en representación de la parte actora con ciertas limitaciones. Y decíamos que estas limitaciones, ¿cuáles eran, jóvenes? Estas limitaciones nos referían a que debe de ser un profesionista en derecho con cédula, es decir, que tenga pleno conocimiento de la materia que vamos a desahogar. ¿Esto por qué? Porque tanto la parte actora como la parte demandada necesitan llevar o tener una adecuada defensa. ¿Por qué? Porque al final del día una resolución va a repercutir en el patrimonio de estas personas, va a tener una afectación directa en el patrimonio de la persona. Posterior a esto, seguimos con las resoluciones judiciales pronunciadas en la audiencia, se tendrán por notificadas en ese mismo acto sin necesidad de formalidad alguna. Esto quiere decir que si se nos señaló una audiencia de juicio oral y en esta misma audiencia hemos desahogado la totalidad de las audiencias, ¿ahora qué sigue? Si nosotros desahogamos las pruebas, el juzgador, basándose en el principio de concentración y continuidad, tendría que dictar resolución en el momento en el que termina el desahogo de las pruebas. Esto puede variar y decíamos que el juzgador puede pedir un receso de hasta 2 horas. Ahora bien, una vez transcurrido el receso solicitado por el juzgador de hasta 2 horas, podrá y tendrá la obligación de dictar resolución una vez que se hayan desahogado las pruebas, porque el juzgador tendrá que tener un análisis concreto del desarrollo del juicio para que así esté en condiciones y en posibilidades de dictar una resolución conforme a derecho, sin violentar tanto el derecho como la excepción opuesta por la parte demandada. Si de acuerdo al artículo
bis 92, jóvenes, dicen que las resoluciones no tienen que tener ninguna formalidad y que se nos notifica el día de la audiencia. Debemos también tomar en cuenta que en materia de oralidad lo único que podemos promover es un amparo, un juicio de amparo contra la resolución que nos causa perjuicio. Por lo tanto, si la resolución se dicta el día de hoy, surte efecto el día que se nos notificó y empieza a correr nuestro término al día siguiente. Esto contando el término legal que tenemos para poder promover el juicio de amparo. Aquí, jóvenes, vamos a ver claramente el artículo 1390 bis 23 y este va ligado a ¿qué? Al principio de inmediación, que es que el juzgador deberá presidir todas las audiencias, tanto la audiencia preliminar y la audiencia de juicio oral, en el cual se desahoguen tanto posibles convenios como el desahogo de las pruebas que se hayan ofertado tanto por la parte actora como por la parte demandada. Ahora, jóvenes, el artículo 1390 bis 24 nos dice que el juzgador determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, con los que quedan precluidos los derechos procesales que debió ejercer en cada una de ellas. La parte que asista tardíamente a una audiencia se incorporará al procedimiento, se deberá incorporar al procedimiento en la etapa en la que se encuentre, sin perjuicio de lo posible que pueda afectarle durante la secuela procesal en la cual no estuvo presente o no compareció. Pero si legalmente se le notificó tanto de la demanda como del desahogo de las pruebas, y bien la audiencia preliminar o la audiencia de juicio oral, es bajo su responsabilidad y sobre todo bajo su perjuicio si no comparece ni la parte actora ni quien la represente. Ahora bien, en materia de oralidad, las audiencias, nos dice el artículo 1390 bis 26, que para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro medio idóneo que, a juicio del juez, le permita garantizar la fidelidad e integridad de la información y la conservación y producción de su contenido, y el acceso a los mismos a quien de acuerdo con la ley tuvieran derecho. Hablemos de los juzgados de primera instancia, y dijimos que el juzgado de primera instancia se fusiona y tenemos uno en materia civil y tenemos dos federales. Sin embargo, las salas que utilizan para juicio oral mercantil son las mismas salas que tienen los juicios orales de audiencia penal. Entonces vamos a estar a la disponibilidad de la sala de acuerdo a la agenda que lleva el juzgado penal de enjuiciamiento. Posterior a eso, en los juzgados de distrito, debo de mencionarles que no existen salas como tales. Sin embargo, todas las intervenciones son orales y instalan los medios necesarios o suficientes para llevar a cabo una audiencia de juicio oral. Es decir, de acuerdo a las posibilidades del órgano jurisdiccional, instalan cámara o cualquier medio que les facilite y les garantice que la fe de que efectivamente se cumplió con el principio de oralidad e inmediación. Esto quiere decir que el juicio se desahogó de manera oral y que el juzgador estuvo presente tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio oral. Ahora, jóvenes, vamos a irnos a la audiencia de juicio oral. Sin embargo, a la audiencia preliminar. Sin embargo, antes de entrar a esto, quisiera que retomáramos un tanto de lo que vimos en clase para que entiendamos por qué ahora vamos en la audiencia de juicio, a la audiencia preliminar y posterior pasar a la audiencia de juicio oral. Y decimos,
¿Cuáles son las finalidades de llevar a cabo una audiencia preliminar? Decíamos que el juicio oral mercantil cuenta con 3 etapas, que es la etapa postulatoria, la etapa probatoria y la etapa resolutoria o resolutiva. En cada una de estas etapas tiene sus lineamientos y requisitos. Y al iniciar las clases comentábamos que el juicio oral mercantil es preponderantemente oral, no en su totalidad, y que algunos autores manejaban que este juicio realmente lo que era un juicio mixto. ¿Por qué? Porque la etapa postulatoria, jóvenes, es una etapa meramente estricta, y lo vamos a ver a continuación. La demanda deberá ser por escrito y los requisitos que debe de contener ya los analizamos, que es el juzgado ante quien se promueve, nombre y apellido, denominación y razón social, nombre y apellido, denominación y razón social de la parte demandada, objeto que se reclame y sus accesorios, narrar los hechos de una manera sucinta y precisa, si tienen documentos, nombre y apellido de los testigos, si es que existe, o bien si cuando se celebró, se llevó a cabo esta actividad o este acto jurídico, hubo testigos del acto que se celebró. El valor de lo demandado, el ofrecimiento de pruebas, hecho que se deberá demostrar con nombre, apellido de los testigos, perito, la clase de perito que estemos ofertando y exhibir los documentos o el acuse sellado de solicitud. La firma del actor o representante legítimo. Recordemos que cuando hablamos de representante legítimo vamos a hablar de apoderado legal siempre y cuando acredite la personalidad jurídica con la que comparece. Otro carácter de personalidad es con el endoso que va a obrar en nuestro título de crédito. Muy bien, entonces una vez analizados los requisitos que debe de contener el escrito de demanda, también debemos de saber que a nuestro escrito inicial de demanda, jóvenes, lo platicamos que nos pueden recaer 3 tipos de acuerdos, que es la radicación, el desechamiento o la prevención, y ahora vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. La radicación es cuando admiten a trámite nuestro escrito inicial de demanda. El desechamiento es cuando no admiten a trámite la demanda y por lógica no se le da entrada y se ordena la devolución de los documentos que integramos o que exhibimos al escrito inicial de demanda y se ordena el archivo total del expediente que se inició por la presentación de demanda. Y ahora viene un auto importante que es la prevención. Y recordemos que en la lectura de los artículos del Código de Comercio decimos que esta prevención se debe de desahogar en un término de 3 días hábiles, de acuerdo al artículo 1390 bis 12. Y esta prevención va a basar en que si la demanda es oscura, es irregular y no cumpla con alguno de los requisitos que nos solicita el Código de Comercio. Si no se desahoga la vista o la prevención, se desechará y se pondrá a disposición los documentos, es decir, no se admite a trámite la demanda y ordena el propio juzgador devolver los documentos base de la acción de la parte actora. Posterior a esto, jóvenes, debemos de recordar que antes de una contestación existe un emplazamiento. Ese emplazamiento lo debe de llevar a cabo el actuario, el secretario actuario del juzgado competente en el domicilio del demandado. Este domicilio del demandado debe de constar calle, número, colonia o barrio y la ciudad. ¿Por qué? Porque debe de cumplir con ciertos requisitos para que este emplazamiento no sea objeto de nulidad de actuaciones y así podemos dar continuidad al presente juicio. Posterior al emplazamiento, recordemos que de acuerdo al Código de Comercio contamos con 9 días hábiles para producir contestación. La contestación decimos que es en términos de la demanda y la única diferencia, como ya lo platicamos, se opondrán las excepciones y podemos reconvenir, es decir, contrademandar a nuestra parte actora.
y el juez dictará un auto en donde ordenará revisar o llevar a cabo el emplazamiento de la reconvención. Este emplazamiento, y una vez que se lleve el emplazamiento, vamos a contar con dos términos, jóvenes. El primero es nuestro término de 3 días para desahogar la vista de las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada. Y contamos con un término de 9 días para dar contestación a la reconvención de la demanda entablada en nuestra contra. Son dos términos distintos y esto solamente va a pasar cuando se presente una reconvención, no antes, solo en ese supuesto. Contar con dos términos que se van a desahogar en 3 días, excepciones, y en 9 días una contestación. Y posterior a la contestación nos tendrán que señalar la audiencia preliminar dentro de los 10 días. Recordemos nuevamente que esos 10 días únicamente serán cuando la agenda del juzgador así lo permita. Y ahora sí, jóvenes, para poder entender de qué nos habla el Código de Comercio en la sección de audiencia preliminar. En aula ya lo estuvimos viendo, ya lo platicamos, ya disipamos algunas dudas, pero también podemos seguir aclarando esta situación en las clases que vamos a tener interactuando para que nos quede todo claro y podamos estar en condiciones de llevar a cabo un buen escrito de demanda y, si existe la posibilidad, la práctica de una audiencia preliminar o una audiencia de juicio. Ahora bien, ¿qué voy a hacer como parte actora y como parte demandada en un juicio oral mercantil? ¿Qué voy a hacer como parte actora y como demandada en una audiencia preliminar? Y decimos que lo primero es la depuración del procedimiento. Bueno, pues continuamos. Entonces decimos que la depuración del procedimiento, vamos a ver, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a depurar? Primero vamos a analizar si la vía y forma propuesta de la demandada es la correcta. En segundo, si las excepciones que opuso la parte actora o la parte demandada, concluimos que las excepciones son perentorias y dilatorias. ¿Cuáles son las excepciones, jóvenes, que vamos a ver en la depuración del procedimiento? Van a ser las excepciones perentorias. ¿Por qué? Porque dijimos que las excepciones perentorias van a ser aquellas que se resuelvan en el momento y que sobre todo pongan fin o concluyan el proceso judicial. Si las excepciones analizadas con carácter de perentorias, ninguna lleva el avance, obtenemos el fin querido en la contestación, va el juzgador, por medio de su secretario de acuerdo, buscar la manera de conciliar a las partes, de llegar a un buen convenio. En caso contrario, pues damos por concluida esta fase. Y ahora daríamos continuidad a la conciliación y o mediación por el juez, que es la insistencia del juzgador de un posible arreglo, de un posible conflicto, de un posible convenio. ¿Por qué? Porque lo que el juzgador va a buscar siempre es no contar con tanto procedimiento, buscar la manera de que se resuelvan las cosas con medios alternativos de solución de conflicto. Y en el convenio va a participar la voluntad de las partes. En caso de que el juzgador no llegue a ningún convenio, vamos a hacer la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿En qué va a consistir los acuerdos sobre hechos no controvertidos? Esto básicamente va a ser en analizar de manera clara y precisa en los hechos de la demanda como en los hechos de la contestación qué hechos no son controvertidos. Es decir, si en la demanda se manifiesta que se firmó un título de crédito pagaré en fecha 20 de enero del 2019 en la ciudad de Iguala, Guerrero, que se prestó la cantidad de 100,000 pesos con un interés del 10%, damos por hecho que en la contestación
si se reconoce la existencia del título, la fecha en la que se firmó, la cantidad por la cual se firmó, la plaza de pago en donde se iba a llevar a cabo la terminación o conclusión del acto jurídico, y con lo único que no estamos de acuerdo es con la fijación del concepto por interés, que quiere decir que de estos 5 hechos que yo les manifesté, solo 4 son hechos no controvertidos. Y en este caso, esos hechos no controvertidos los vamos a tener por concluidos y en todo caso haríamos la fijación de acuerdos probatorios. En esos acuerdos probatorios vamos a analizar de estos hechos controvertidos qué pruebas eran necesarias para yo poder llevar a cabo la acreditación del hecho controvertido. Y ahora viene en la fijación de acuerdos probatorios, ¿qué medios probatorios vamos a ofertar? Solo recordemos una cosa, la prueba confesional con la última reforma en nuestro Código de Comercio se vuelve un interrogatorio, y esto es, se traduce entonces que la prueba confesional pasa a ser una prueba de declaración de parte, porque se va a hacer mediante un interrogatorio abierto a la parte actora como a la parte demandada. Igual que la prueba que se desahoga como testimonial con los testigos ofertados, ya sea por la parte actora o por la parte demandada o bien por ambos. La instrumental va a ser todo lo que obre en nuestro expediente, es decir, todo lo que el juzgador sepa se desarrolló en el proceso judicial, y la pericial cuando aleguemos alteración del documento, falsificación del documento, llenado con posterioridad del documento, título de crédito, para desvirtuar los hechos en razón a las palabras, porcentaje o cantidades que nosotros tengamos la negativa de que eso no sucedió en los términos que estipula la parte actora, o bien en lo que opone la parte demandada. Ahora bien, una vez que se ha hecho la fijación de hechos no controvertidos y fijación de acuerdos probatorios, el juzgador tendrá que dictar un auto admisorio de pruebas, es decir, admitir las pruebas únicamente en relación a los hechos controvertidos. Si el juzgador se percata que hay pruebas que no tendrían nada que ver ya con los hechos controvertidos, con la litis en este momento, ¿qué es lo que pasaría? No va a admitir esas pruebas y solo va a dictar el auto admisorio de las pruebas que convengan o que se pretendan acreditar los hechos controvertidos. Y por último, viene la citación de la audiencia a juicio. Esa citación de audiencia a juicio va a ser con hora y fecha. Un ejemplo podría ser el 23 de abril del año 2020 a las 14 horas. Legalmente quedamos notificados desde el momento en el que se pronuncia la fecha y hora de audiencia, porque como checamos y analizamos en el Código de Comercio, es obligación de las partes acudir el día y hora de la fecha señalada para audiencias. Posterior a esto, viene la audiencia de juicio. ¿Qué vamos a hacer en la audiencia de juicio, jóvenes? En la audiencia de juicio, esta se va a celebrar dentro de un periodo de 40 días. Periodo de 40 días que el propio juzgador, de acuerdo a las posibilidades y a su agenda, nos ha señalado para el desahogo de la audiencia, en el cual se van a desahogar todas y cada una de las pruebas que admitió en la audiencia preliminar y que obviamente ya se encuentran legalmente preparadas. Es decir, ya están notificadas las partes, notificados los testigos, notificado el perito y este ha ratificado su nombramiento y por lo tanto tiene el peritaje que va a rendir. ¿Por qué? Porque también el perito puede ser objeto de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Después de esto vamos a formular nuestros alegatos. Los alegatos no van a ser mayor a 10 minutos y serán de forma oral, frente al juzgador en la audiencia de juicio oral. Y por último, se dictará sentencia. El Código de Comercio nos dice que la ejecución de sentencia se produce igual que en el juicio ordinario mercantil, es decir, tendríamos que promover
un incidente de ejecución de sentencia para poder llevar a cabo dicha ejecución. Ahora, una vez analizando y teniendo claro lo que se hace tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio, vamos a volver al Código de Comercio. Y nuestro Código de Comercio nos va a decir, tal cual expusimos en las diapositivas, lo que se hace en la audiencia preliminar y confirmamos que es la depuración del procedimiento, conciliación de las partes, fijación de hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios, calificación sobre la admisión de las pruebas, es decir, dicta un auto admisorio y, sobre todo, la más importante es la citación de la audiencia de juicio. Y ahora nos vamos a ir a la audiencia de juicio oral, para que así estemos en condiciones de tener el conocimiento de todo lo que se desarrolla en un juicio oral. En la audiencia de juicio oral, una vez abierta la audiencia, se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, en el orden en que el juez estime conveniente. Por lo general y tradición, en la práctica, el juez inicia con el desahogo de las pruebas de la parte actora y posterior el de la parte demandada. Eso es por tradición, no porque la propia ley nos exija. Si ven, el artículo 1390 bis 38 nos indica que será el juzgado quien ordene o manifieste la forma de cómo se van a desahogar las pruebas. Ahora bien, decimos que una vez llevada a cabo la audiencia de juicio y el desahogo de las pruebas, cada una de las partes contaremos con un término de 10 minutos para presentar alegatos. Los alegatos, jóvenes, no va a ser más que un resumen claro y preciso de las condiciones que nosotros probamos en un proceso judicial, es decir, de aquello que probamos, de aquello que pretendimos y de lo que acreditamos en un proceso judicial. Esto es, vamos a iniciar como si fuera, yo les digo en la práctica, un resumen breve. ¿Qué es un resumen breve? En este resumen breve vamos a iniciar quiénes son las partes, cuáles son las prestaciones, por qué sí procede mi acción, por qué no procede mi acción, por qué no pueden proceder las excepciones opuestas por la parte demandada, sobre todo en el sentido de que quizá haya opuesto una excepción de pago, haya opuesto una excepción de litispendencia, de falta de personalidad. Y también acuérdense que existe la excepción muy importante. Comentábamos que lo más importante va a ser la calidad. Si yo comparezco en calidad de endosatario, ya sea en propiedad o en procuración, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Nosotros tenemos que cuidar que nuestro endoso cumpla con los requisitos que nos exige la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cumpliendo con los requisitos de nombre y firma del endosante, nombre del endosatario, fecha y firma de quien va a endosar el documento y, sobre todo y más importante, el carácter de cómo vamos a llevar a cabo dicho endoso. Continuamos con la lectura del 38 y decimos: al efecto contará con las amplias facultades como rector del procedimiento, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas y haciendo efectivos los apercibimientos realizados al oferente. Por lo que la audiencia no se suspenderá ni se va a diferir de ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas. Es decir, el juzgador va a buscar los medios necesarios y adecuados para poder desahogar la audiencia, para poder llevar a cabo el juicio. Posterior a la audiencia, se concederá el uso de la palabra a las partes por una sola vez para formular alegatos, teniendo un término por lo general y en la práctica de 10 minutos a cada una de las partes. 10
son tajantes los 10 minutos o que tienes que cumplir con esos 10 minutos. Muchas veces no tenemos que utilizar los 10 minutos, a lo mejor en 3, 4, 5 minutos nosotros ya formulamos nuestros respectivos alegatos y decimos unos buenos alegatos. Posterior a eso se declara el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. En este caso optamos que es el principio de continuidad, es decir, una vez que desahogaste pruebas, el juzgador tendrá que dictar una resolución. Y una vez que el juzgador pretenda dictar su resolución, cumplimos con el artículo 1390 bis 39, en el cual el juez expondrá oralmente y de forma breve los puntos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia, leyendo únicamente los puntos resolutivos, es decir, lo que realmente le interesa a la parte, si es procedente o no la vía, si se le condena el pago de suerte principal y accesorios como intereses moratorios, ordinarios y gastos y costas, si se admite, si procede o no alguna excepción de la parte demandada, y después de esto, acto seguido se dará a las partes copia de la sentencia para que se pronuncie por escrito, para que pueda causar ejecutoria, esto en un plazo de 60 días. Bueno, jóvenes, pues una vez que el juzgador dicta resolución, recuerden que sobre esta resolución solamente procede el juicio de amparo, no admite recurso alguno. Les estaré enviando información y materiales, voy a estar subiendo unos links de unas audiencias, tanto preliminar como de juicio, que me gustaría fuéramos analizando, y en las videoconferencias que vamos a tener ir disipando dudas. Sería todo por el momento y estamos pendientes con las tareas y las dudas.